Vale, ahora se está grabando. Bueno, ya somos 21, 27. A ver si estamos todos. Ahora 25. Bueno, ahora ya somos todo el grupo, ni azul ni blanco. Ahora espera que acabe de unirse la gente, a ver cuántos estamos. ...44 teníamos que ser. 26, 18, contándome a mí. Vale. Esperamos un poquito. Bueno, pues empezamos ya, que si no, no ya. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a la docencia telemática del todo. Y nada, pues vamos a ver cómo se da. Yo espero que salga bien. Cambiaremos la hora para que sea el viernes ya, no el viernes, no, el próximo martes a las 3:30 y el viernes a las 5:30. Cambiaré todos los enlaces del aula virtual, porque ya están programadas las videoconferencias. Sobre las notas se sabe algo. Pues Raquel, en breve estarán. En cuanto estén las colgaré y bueno, pues la idea es que no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero a nosotros nos dicen que el mes de febrero será telemático y después del mes de febrero será otra vez presencial. La idea es que si es presencial, pues podáis ver los exámenes en un aula, como sería lo mejor, más que por, por videocámara. Pero bueno, lo sabremos en breve, quedan 3 semanas y después de 3 semanas nos convocan al aula, pues sí, todo se puede ver, sí, el problema no es verlo. Las notas las podemos saber antes de que, de volver al aula, claro, en cuanto estén nos las cuelgo. Lo que te estoy diciendo es que, bueno, algunos preguntasteis por correo, entonces yo estaba esperando a que volviéramos a estar en el aula. No estamos en el aula, pues si nos dan un breve plazo, pues vale la pena que las veáis tranquilamente en el aula o en una tutoría. Y si no, pues os las tendré que enseñar uno por uno por la cámara, cosa que no es muy, pues no es lo ideal, pero bueno, si no hay otro remedio lo haremos así. Si no volvemos al aula, pero si volvemos en breve, pues en breve quiere decir febrero, estamos a día 9, pues el día 1 de marzo ya estamos otra vez volviendo a la facultad, pues a partir de ahí todas las que queráis, las parciales y los no parciales. Bien, yo creo que ahora somos 33, se supone que debería haber 44 personas. No sé quién no está, quién no está, pero bueno, pues tendremos que pasar lista de alguna manera. Vamos a ver cómo pasamos lista. Si no, me lo apunto y ya está. Vale, la idea es que vale, esperaremos entonces a las 4:10 por esa confusión de 3:30 a 4:10, pues lo dejamos ahí y a las 4:10 pasamos lista. Mientras tanto, luego si acaso al final lo repetiré. La idea es la siguiente, nosotros vamos a trabajar, empezar con geometría, vamos a seguir luego con la parte de aritmética y dentro de la parte de aritmética lo que comentamos en el aula virtual, voy a intentar proyectar el aula virtual para ver todo lo que teníamos por delante. Un momentito, a ver, que no me acuerdo dónde está todo. Vamos a compartir ventana.
Vale, vamos a ver si la estáis viendo. ¿Estáis viendo el aula virtual, no? Vale, pues voy a partir la ventana. Sí, 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 vale, vale. Estáis viendo el aula virtual. Pues ahora que tengo que interactuar yo con ella, soy yo aquí. Vale. Vale, ahora sí. Vale. Vale, ahora sí, ya está. Vale, a ver que vea esto mejor. Vale, ya está. ¿Veis el aula virtual? Yo también la veo. Vale, bueno, pues la idea es ver esto, que sería la presentación de la asignatura. Vale, perfecto. Está salido en otra ventana. Pues un momentito que la comparto. Vale, creo que ya se puede ver. ¿Veis la ventana que he compartido o no? No, no. Vale, vuelvo a intentarlo. Pues no sé por qué no estáis viendo la ventana. A ver, entonces. Ahora. Vale. Pues nada, vuelvo a intentarlo para que veamos todo lo demás. Está fallando un poquito esto. Nada, que seguir sin verlo. No, no sé por qué no. Bueno, pues me deja compartir pestañas de Chrome, pero no me deja compartir. No me deja compartir aplicaciones. Voy a ver si me deja ver esta. Como pestaña, a ver. Ahora sí. Bueno, disculpad, es que no he dejado compartir la ventana separada, sino que tenía que ser una pestaña de Chrome y habría que abrirla aquí.
Bueno, creo que ahora sí que se ve esto. Bueno, esto es el PDF que tenéis colgado en el aula virtual. No, ya, sí, gracias, pero es que esto del directo a veces hasta que se pone, y además no sé si es que soy yo que va lento todo, aunque a mí la wifi me da bastante, pero bueno, da igual. Matemáticas para maestros, recordamos, no sé si lo podéis ver más grande vosotros, os lo podéis ampliar un poquito. Es que aquí yo quiero quitar el PDF, quiero quitarle, eso es. Vale, ahora sí que lo veis mejor. Ahí. Bueno, pues aquí teníamos, bueno, no sé si os acordáis de mí, José Ramón Salim, del Departamento de Matemáticas, y nosotros hemos visto conjuntos, probabilidad y estadística, nos quedaría ver geometría, medida, sistemas de numeración, visibilidad y fracciones. Nosotros veremos geometría, vimos un poquito de geometría, pero bueno, ahora veremos lo que quede, la medida, pero después de geometría probablemente nos pasemos a sistemas de numeración, divisibilidad, fracciones y lo último la medida. No, primero acabaremos geometría y ya veremos si empezamos con medida o la dejamos para el final. Pero bueno, estas cosas tendríamos que ver. Geometría, pues vamos a ver hasta lo que serían áreas de figuras geométricas planas. Vamos a ver ahora lo que es una introducción a la geometría plana, el triángulo fundamentalmente, los cuadriláteros y las áreas de figuras planas, triángulos y cuadriláteros y los polígonos regulares. Pues eso es por donde vamos a ir de aquí a que acabe el curso. O sea que ahora lo que queda del mes de febrero acabaremos de sobra geometría y empezaremos sistemas de numeración. Y a partir de ahí, marzo, abril y mayo. Bien, en el aula virtual os dejé colgado, le voy a quitar esto y voy a poner el otro. Os dejé colgado esto. Vale, ya está ahí. En el aula virtual, sí, tarda un poquito, tened paciencia. En el aula virtual teníamos la teoría de geometría, que estaría el godino y la geometría del triángulo. ¿Vale? Si nos fijamos en el godino, pues para no vamos a ir ahora punto por punto, porque sería un aburrimiento. Entonces, el godino lo tenéis aquí. Ahora llega, ¿eh? Ahora llega enseguida. Ahí lo tenemos. Bueno, pues empezaríamos con la página, esperad, la de conocimientos matemáticos. Estamos en la página, según el PDF, aunque aquí no lleva numeración, según el PDF es la página 12-14. Bueno, pues esto serían cuestiones básicas de repaso que podéis ir mirando por vuestra cuenta. Entonces, sería desde la página desde aquí, desde la página 12. Os recuerdo que estoy grabando la sesión, ¿vale? De momento, sí me estoy fijando que sí que está grabándose. Bueno, esto ya lo digo, es un poco un repaso básico de toda la geometría que se ha visto en, pues, la mayoría en primaria y luego un poquito en secundaria. Nosotros no vamos a ir mucho más allá de lo que se ve en primaria y un poquito de primero o segundo de la ESO. O sea que no da tiempo para más. En este año hay que hacer muchas cosas. ¿Vale? Entonces llegaríamos aquí los cuadriláteros, las figuras. Entonces nosotros donde nos vamos a concentrar, y aquí ya lo de recubrimientos en el plano polígonos, ahí ya lo dejaríamos. Iríamos desde la página 14 hasta la 31. Vale, eso es lo que vamos a ver. Y luego hay otro material que es específico de triángulos, que está aquí. Un momentito que los hago enseguida. Que sería este. Ahora llega, tarda un pelín y ahora llega. Lo tenéis justo al lado del otro en el aula virtual. Vale, es este de la geometría del triángulo. En este documento nosotros vamos a empezar a trabajar hoy ya
los ejercicios. Lo que son las definiciones y demás, pues las tenéis ahí y vamos a nombrarlas, pero a partir de ahí vamos a trabajar esos ejercicios. Entonces, cogeré con la pizarra de Jamboard, ahora sacaré la ventana e iremos haciendo los ejercicios. Bien, lo primero entonces, digamos, os vais a leer para el próximo día, para que si tenéis alguna duda me la podéis comentar, las páginas de la 12 a la 31 del manual de Godino, de los fundamentos básicos de la geometría, los elementos básicos, el punto, el segmento, la recta, etcétera. Pero nosotros hoy vamos a empezar ya con el triángulo, con la primera figura geométrica básica que conocemos. El triángulo es la figura geométrica básica más sencilla que hay. Entendido por figura geométrica, una figura que va a estar limitada o cerrada, en este caso el triángulo, por tres lados. Entonces, este será nuestro primer polígono. Los polígonos son las figuras planas que están contenidas, como su nombre indica, en el plano y están constituidas por segmentos unidos entre sí de forma que crean un espacio cerrado. Hay dividen el espacio en dos partes, el interior del polígono y el exterior del polígono. Entonces, vuelvo a insistir, vamos con los triángulos y más allá de lo que quiera decir polígono, de lo que sean los significados del plano o cerrado o abierto y demás, nosotros vamos a ver los elementos básicos del triángulo. En este caso creo que se está viendo. Vale. Bueno, voy a decir cosas muy obvias que todos conocéis y poco a poco ya iremos introduciendo pues, cosas que a lo mejor pues, no han quedado claras, no se han visto o se han olvidado. Y entonces, con la definición de triángulo está claro que es un polígono de tres lados y está determinado por tres puntos que se llaman vértices. Podemos decir que el vértice es la confluencia de dos lados y también podemos decir que un lado es el segmento que une dos vértices. A los lados los llamamos con letras minúsculas, normalmente como hay tres, pues ABC, cuando tenga varios triángulos es cuando tendré que nombrar, voy a quitar el vídeo para que os fijéis más en la pantalla, cuando tengamos más triángulos, pues las letras ABC pues las nombraremos con otras letras minúsculas y los segmentos, es decir, los trozos de recta, los segmentos que unen los vértices se nombran con la letra de los dos vértices, un vértice y otro. Normalmente no hay ninguna regla, aquí la regla es que va primero la letra que precede en el alfabeto, BC, AC, AB y ya está, no tiene mayor importancia. Podrían llamarse perfectamente CB, CA y BA, en eso no tiene ningún problema. Y otra definición muy importante, un elemento básico muy importante, recuerdo que hemos visto vértices, lados, y el tercer elemento importante de un triángulo es el que forma parte de su nombre, el ángulo. El ángulo está limitado por las rectas que incluirían dentro de sí cada uno de los lados. Donde se cruzan esas rectas se forma el ángulo. Cada uno de los vértices del triángulo es vértice de ese ángulo y bueno, el nombre del ángulo es el mismo que la letra que nombra el vértice que lo contiene, pero con el sombrerito. Ahora lo iremos haciendo con un ejemplo. Bueno, la primera propiedad, que es muy importante, es que un triángulo tiene tres ángulos y la suma de esos tres ángulos en el plano, siempre es de 180 grados. Si me permitís un momentito, voy a pasar a la Jamboard y os lo pongo sobre la marcha, o sea, lo escribo aquí. A ver, ¿cómo os lo pongo yo que lo veáis bien? Un segundito. Jamboard, ¿dónde estás? Vale, por aquí anda. Vale, ya está aquí, ¿no? Necesito coger el iPad.
Vale, ya va. Pues ahora voy a ponerlo. Vale, ¿la veis? Creo que sí. Un momentito. Vale, venga. Se ve pequeñita, pero es que ocupa... no puedo quitar las barras de menús. Se ve este trozo. A ver si puedo hacer un poquito más. Pues nada, pues lo dejamos así. Nada, vale. Bueno, lo importante es que la veis. A ver si me deja. A ver un momentito. Ahora, vale, pues ya está, ya la tengo conectada. Bueno, empezamos. Bueno, pues a ver cuántos somos al final. Ya son las 4:10, pues vamos a pasar lista. A ver, estáis los que estáis. Bueno, los que pasan lista voy a hacer una copia de pantalla y ya está más fácil. Un momentito. Vale, pues ya está. Pasada lista. Con esto se pasa rápido. Vale, vamos a ver, empezamos. El triángulo, a ver, ¿se ve? Sí. Va a haber un pequeño retraso entre lo que yo diga y lo que haga, aproximadamente medio segundo. Si no, iré yo más lento y ya está. Bueno, pero igual que en clase, con esto. Vale, pues el triángulo. Yo tenía el triángulo. Vale, ¿lo veis ahí? Muy bien. Entonces, en el triángulo yo definía los vértices, hemos dicho que los llamaremos A, B y C. Con letras mayúsculas, el lado opuesto a la A es el A minúscula, el lado opuesto al B es el B minúscula y el lado opuesto al C es el C minúscula. Los ángulos, no sé si se ve, voy a cambiar de color. Los ángulos y de lápiz. Los ángulos se nombraban con la letra del vértice y un capuchoncito, el acento circunflejo. Esto es importante tenerlo claro porque luego no vamos a volver atrás. Esto es la forma que hemos de escribir o trabajar. Los ángulos en algún momento también se les puede llamar alfa, beta y gamma, que son las letras del alfabeto griego. Las tres primeras letras del alfabeto, pues se llama alfabeto, alfa, beta y gamma. Corresponden a la B y la C. Bueno, era simplemente para que tuvierais claro cómo los estoy llamando. Esta sería la forma de nombrar los elementos del triángulo, que hemos dicho que son vértices. A es un vértice. Este es lado y este es el ángulo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, supongo. Pero si la hay, pues o me lo decís ahora o os la apuntáis y ya me la decís si preferís hacerlo más discretamente. Vale, bueno, pues paso adelante. Vale, perfecto. Paso adelante y no tenía que haber hecho esto, lo he minimizado. Vale, ahora sí. Paso adelante. Vale.
he hecho algo que no está bien. Vale, mejor así. Espera, estoy tocando lo que no debo. Vale, así creo que lo veis mejor. Vale. Vale, ya está claro. Bien, ya tengo otra pizarra nueva. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho. La propiedad 1 es que los tres ángulos suman siempre 180 grados. El ángulo alfa, beta y gamma suman siempre 180 grados en todos los triángulos del plano. Vale, cualquier triángulo, sea como sea, todos los ángulos suman 180 grados. Bien, esa propiedad la vamos a demostrar, pero hoy la dejamos para el próximo día, que os hayáis podido mirar los elementos del libro de Godino que os he dicho, lo que es una recta, lo que es un ángulo, etcétera, etcétera, y quedaos con ella porque es muy importante, y si me preguntara alguien le diría que esto va para examen, esta propiedad y su demostración. La demostración la dejo para el próximo día, que os hayáis podido mirar tranquilamente lo de Godino, ¿vale? Que sería un poco el repaso de toda la primaria y demás. La demostración queda pendiente para el viernes. Pero quedaos con esto, todos los ángulos de un triángulo suman, todos los ángulos de un triángulo, bueno, todos no, los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. A ver cómo le pongo yo esto. Vale. Y eso, como os he dicho, va para examen, está de examen. Vale, otra propiedad que también iría para examen, la propiedad 2, y que vamos a ver enseguida, es esta. Todos los... Un momentito, que tengo que pasar también aquí la pizarra. Vale, ya. La propiedad 2. A ver, la propiedad 2 estaría en la página 4 de 57. P4 de 57. Y la anterior estaba en la página 3. Página 3 de 57. Se me ha escapado un rayajo. Vale. Esta. Cada lado de un triángulo debe ser mayor que la diferencia de los otros dos. La diferencia es la resta, ¿vale? O también esta propiedad dice que cada lado debe ser mayor que la diferencia de los otros dos. Y vamos a verlo aquí con un ejemplo. Por ejemplo, este triángulo, claro, no voy a dibujar ningún triángulo, digo, el triángulo que tiene de lados A igual a 5, B igual a 5 y C igual a 5, ¿cumple? A ver, cada lado debe ser mayor que la diferencia. El lado A es mayor que B menos C, el lado B es mayor que C menos A y el lado C es mayor que C menos B. Pues vamos a ver. A es 5, es mayor que 0. 5 es mayor que 0 y 5 es mayor que 0. Sí, sí, sí. Por lo tanto, esto es un triángulo. Es triángulo. Y lo podría dibujar, el triángulo de lados, 5, 5, 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vale, pues estamos de acuerdo. Pero ahora vamos a ver si podemos construir este otro triángulo. Esta podría ser una pregunta de examen. Que os aviso con tiempo y está grabado. El triángulo C mayor que A menos B que he puesto.
Sí, es que hablando, perdona. Sí, sí, sí. Un momento, Mar, que pase atrás y así lo veis todos. C mayor que A menos B. ¿Vale? Gracias. Estáis en todo, muy bien. Ya estamos, vamos a hacer el otro. El otro era este, el otro ejemplo. Hay más en el texto, pero con hacer unos poquitos suficiente. Vamos a ver este. Si A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a 5, vamos a ver si es triángulo o no. A es mayor que C menos B, B es mayor que C menos A y C es mayor que A menos B. Pues vamos a ver. En este caso, A, que es 1, es mayor que 4, no. O 1 es mayor que 4, no. Y aquí en este caso 5 es mayor que 0, sí. Pero como en estos casos no lo es, diremos que no es triángulo o que no podemos construir un triángulo con esos lados. Vale, pues esta propiedad también hemos dicho claramente que va para examen. ¿Vale? Entonces este ejercicio sería esto. Se darían tres lados y se preguntaría si forman un triángulo o no y justifícalo. O sea, justificaría unos que sí y otros que no, diciendo que cada lado debe ser mayor que la diferencia de los otros dos. Bien, ¿ha quedado claro? Si no digáis nada, si es que no, es cuando hacer no. Si fuera 1,41c, pues no lo sé, habría que calcularlo. No, no sería. No, no sería 1,41, tendría que ser 2. Si c fuera 2. No, mayor un poquito. Vale. Hay varias opciones en las que sí que lo sería, pero bueno, mirad el otro ejemplo y ya está. Vamos adelante, pero con eso que me has dicho no. Vamos adelante y vamos a ver la clasificación de los triángulos. Esto va a ser, eso lo haremos en un ejercicio real. ¿El qué? El que es que ha caído la pregunta. ¿Qué es lo que haríamos con un ejercicio real? Ahí está. Es que este es un ejercicio real. Este que hemos hecho, esto que estáis viendo es un ejercicio real. Es decir, dado el triángulo, se puede formar un triángulo con los lados A igual a 1, B igual a 1, C igual a 5. Justifica la respuesta. La respuesta que tendréis que decir es, según la propiedad de que cada lado tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos, este caso no se cumple, pues no es triángulo. ¿Vale? ¿De acuerdo, Ana? Vale, ya está. Que decir que estos casos son reales. Yo lo que estoy haciendo en las pizarrillas ya son casos reales. Lo que tenemos aquí un poco es la teoría con algún ejemplo, pero aquí ya casos reales. Clasificación de triángulos. Estoy siguiendo, es que no os puedo proyectar, no sé si, no lo sé, pero creo que no puedo proyectar dos cosas a la vez. Entonces estoy siguiendo el texto del documento de... Un segundo, Sofía. No es triángulo, estoy siguiendo el texto de triángulos que está en el aula virtual. Entonces ahora estoy en la página 4 todavía. Clasificación de triángulos. Vamos a ver, los triángulos se tienen que poder dibujar y es otra forma de verlo. Es decir, sin dibujarlo, simplemente diremos lo que acaba de decir Raquel, que no cumple las reglas y ya está. Pero un triángulo de este estilo tendría C igual a 5, A igual a 1 y B igual a 1. Eso estaría formado a sus lados por estos segmentos y vemos que no cierra. Por lo tanto, no puedo dibujar el triángulo. Es equivalente lo que acabamos de hacer a decir que no se puede dibujar el triángulo. No es triángulo, no forma un triángulo, no se puede dibujar el triángulo. ¿Vale? ¿Alguna duda más? No, sigo adelante. La clasificación, cualquier clasificación necesita un criterio. Entonces aquí tenemos dos posibles criterios, según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, diríamos que si los tres lados son distintos, sería escaleno, isósceles si tiene dos lados iguales, y ojo con esta definición. Si en el examen preguntara definiciones, la definición de isósceles no es que tenga dos lados iguales, sino que además hay que añadir que tiene otro desigual. ¿Por qué? Pues porque hay un triángulo, que es este, que es el triángulo equilátero, el que vemos ahora, que tiene los tres lados iguales,
que también podría ser isósceles porque tiene dos lados iguales, pero isósceles lo reservamos para el que tiene dos lados iguales. Un momento, que me equivoco. Un momento. Ya voy a... Me acabo de dar cuenta, gracias. De todas maneras, decídmelo. Este sería el triángulo equilátero. Equi significa igual, látero, lados. Iguales, lados. Isósceles tiene dos iguales y uno no. Este es distinto. Bueno, si en vez de C queréis poner B, B. B distinto de A. Y el otro, el escaleno, es el que todos sus lados son distintos. Pues este es A, este es B y este es C. Y A es distinto de B y distinto de C. ¿Vale? Eso sería en la clasificación según sus lados. Este sería el isósceles y este el escaleno. Y según los ángulos, pues tenemos el rectángulo, que forma un ángulo, uno de sus ángulos es recto, solo uno. Aunque tenga un ángulo recto, los otros ya no son rectos. Si os fijáis, si recordamos la primera propiedad de que todos los ángulos suman 180 grados, si este ya es de 90 grados y se representa así con este cuadradito, el ángulo recto, y también se puede ver en algunos libros así, un ángulo y un puntito, esos son 90 grados. A mí me gusta más esta forma y es la que yo pongo, pero vamos, esta está bien, pero se ve cada vez menos. Bueno, dicho esto, estos dos ángulos, si este es de 90 grados, estos dos tienen que ser distintos de 90, porque entre los dos tendrán que sumar 90. Es imposible que uno de ellos sea 90. Entonces, ángulos rectos en un triángulo solo puede haber uno. Una vez dicho esto, los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto. Y los triángulos acutángulos, los tres ángulos tienen que ser agudos. ¿Qué significa ángulo agudo? Pues eso lo veremos en el Godino. Acutángulo, lo recordamos ahora. Rectángulo. Ángulo agudo es que es menor de 90 grados. Eso es un ángulo agudo. Y los que son escalenos es que tienen un ángulo más grande que 90 grados, que sería este. Y ese ángulo se llama obtuso. Y por eso ese triángulo se llama obtusángulo. Vale, pero simplemente he hecho una clasificación de los triángulos, ni más ni menos. Es un contenido que tenemos que conocer, pero que para ciertas cosas no nos va a servir para nada. Simplemente para que cuando yo diga tengo un triángulo equilátero, no tenga que estar diciendo que tiene los tres lados iguales. ¿Alguna duda hasta aquí? Si es que no decís nada y cuento 3, 2, 1, paso adelante. Bien, aquí tenéis en este texto, tenéis todo lo que estamos hablando, lo tenéis perfectamente explicado con más extensión quizás. Bla, bla, bla. Bueno, pues todo lo que he dicho lo tenéis escrito. Y bueno, pues en esta propiedad 3 también un poco más que una propiedad que tenga que ver con números, una propiedad que tiene que ver con ciertas características. Tampoco es que sea una gran propiedad, voy a pasar. Pero bueno, hay que entenderla. Más que conocerla de memoria, hay que entenderla. En el triángulo equilátero, en la propiedad 3, el primer apartado dice, el triángulo equilátero es también equiángulo. Bueno, la palabra o la partícula equi significa igual. Equiprobable era igualmente probable, pues x significa igual, pues equiángulo es que sus tres ángulos son iguales. Entonces, si nos fijamos, cuando yo tengo bien dibujado, voy a hacerlo un poquito bien. Cuando tengo bien dibujado un triángulo, vale, cuando tengo dibujado un triángulo, si estos lados son iguales, si estos lados son iguales, los ángulos también son iguales. Entonces esa es una propiedad. En un triángulo equilátero sus tres ángulos son iguales. Y ahora yo os pregunto cuánto vale cada uno de ellos. ¿Cuánto vale alfa? ¿Alguien me lo puede decir por el chat? ¿Por qué? Mire ya. Muy bien. Si los tres tienen que sumar
180 grados, porque me lo dice así la propiedad número 1, 3 veces alfa tiene que ser igual a 180 grados, pues alfa tiene que ser igual a 180 partido 3, 60 grados, ¿vale? Pues esta es la propiedad 3, el apartado, digamos, A. ¿Se ha entendido? Espero que se haya entendido. ¿Quién? Laura me dice que logra mirar. Mira, Laura, lo repito, por si os no ha llegado bien la señal. Yo tengo aquí, espera que cojo el láser, aquí. Tengo un triángulo, notaréis que hablo un poco mal, no es que esté retrasado, es que está retrasado la señal, ¿vale? Y yo también un poquito. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, por eso les he llamado A y A, ¿vale? Aparte de tener sus tres lados iguales, eso implica que tiene también sus tres ángulos iguales. ¿De acuerdo? Es una propiedad. ¿Cuánto vale cada uno de esos ángulos iguales? Pues como los tres tienen que sumar 180 y los tres son iguales, reparto 180 entre 3 y me tiene que dar 60. Lo hago de forma más numérica y lo veo, pero también lo podría haber hecho de cabeza, es decir, si tienen que sumar 180 y son los tres iguales, solo pueden ser 60 cada uno de ellos. ¿Vale? Si veis que no, alguna cosa no llega o eso, me lo vais haciendo notar. Si lo entendéis, sigo adelante y no hace falta que digáis que sí. Vale. Dice el triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Bueno, eso es, vuelvo a decir que eso es nomenclatura. ¿Vale? Evidentemente hay que saberlo, pero que esto no es algo que no vais a comprender, sino que ya lo conocéis y de hace tiempo. En el triángulo rectángulo, esto es la hipotenusa, es el lado opuesto al ángulo recto, que es este. Yo no le voy a poner aquí un 90 de 90 grados. Yo dibujo el ángulo recto así. Y ya está, ya se sabe que es ángulo recto. ¿Por qué señalo el ángulo recto? Si lo he dibujado tan bien que se ve que esto es recto, pues porque a veces puedo dibujarlo muy bien y que no esté claro, entonces es mejor poner bien claro quién es el ángulo recto. Vale, el lado opuesto es la hipotenusa y cada uno de los otros dos lados que no son la hipotenusa se llaman catetos. Se les puede llamar cateto 1 y cateto 2 o cateto mayor al más largo y cateto menor al más corto, pero como queráis, o cateto 1 y cateto 2. Vale, ¿queda claro entonces? Sí, espero que sí. Un triángulo rectángulo isósceles tiene un ángulo recto. Vale, ¿qué es un triángulo rectángulo isósceles? Un triángulo es rectángulo si tiene un ángulo recto. Y si dos de sus lados son iguales y uno no, además es isósceles. O sea que este triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto y además es isósceles porque dos de sus lados son iguales, A y A, y este es distinto, B. Vale, entonces, si estos son 90 grados y estos dos lados son iguales, es que estos dos ángulos también son iguales, ¿no? Por simetría. Vale, entonces, si estos dos son iguales y tienen que medir, si estos dos son iguales y tienen que medir 90, alfa más alfa tiene que ser 90, que es lo que falta hasta 180. Muy bien, mire ya, pues 90, perdón, 90 digo yo. Alfa tiene que ser igual, o 2 veces alfa es igual a 90, alfa igual a 90 partido 2, 45 grados, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto esta última propiedad, ¿vale? Estas cositas podrían preguntarse en el examen, no sé si de esta manera tan directa o de forma indirecta, es decir, pues sea un triángulo rectángulo isósceles de lados A y A, calcula lo que vale los ángulos que no son rectos, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a los criterios de igualdad de triángulos. Tampoco, hay cosas que veremos y otras que diré que las pasamos. Entonces, los criterios de igualdad de triángulos, cuando dos triángulos se dice que son iguales. Pues se dice que son iguales, voy a pasar de pizarra un segundo. Dos triángulos son iguales cuando tienen sus lados iguales y sus ángulos iguales. Y cuando son dos triángulos iguales, ¿hace falta comprobar que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son iguales? Pues no, necesariamente no.
porque nosotros podemos verlo, sí, puede ser más sencillo. Es decir, si yo tengo un triángulo y otro que es igual que él, si tengo un triángulo y otro que es igual que él, pues eh, si los tres lados son iguales, yo tengo otro triángulo que tiene, ahora lo estoy pintando un poco deprisa, si los tres lados son iguales, la única manera de que los tres lados sean iguales es que los tres ángulos también sean iguales. Por lo tanto, con decir que tienen los tres lados iguales, ya se supone que los ángulos son iguales. También puedo decir directamente que dos ángulos son iguales si tienen estos dos lados iguales y el ángulo que forman entre ellos. Porque si no hay otra manera de colocar este segmento, que voy a pintar ahora en otro color verde, este segmento que está en verde, no hay otra manera de colocarlo. Es decir, si los dos lados A y B son iguales en los dos triángulos y el ángulo que forman entre ellos también, el tercer lado tiene que ser igual. O sea que con saber solo eso, ya sé que los triángulos son iguales. Lo que estoy haciendo es ver maneras de decir que dos triángulos son iguales sin tener que comprobar los tres lados y los tres ángulos. O sea, ahorrarme faena. Y también ocurre que dos triángulos son iguales, voy a coger otro color, si tienen igual uno de los lados, por ejemplo este lado y este sean iguales, y este ángulo y este también son iguales. Si eso ocurre, no hay otra manera de colocar estos dos segmentos, no hay otra manera de colocarlos, sino es que caen en el mismo sitio. Es decir, al final acabo teniendo el triángulo igual. No sé si lo estáis viendo visualmente. Vale. Bueno, ahora apuntaos que esta sería la propiedad 3 y la propiedad 4 la dejamos para el viernes, porque es un poquito más difícil de ver. ¿Vale? Me voy a pasar ya. Vuelvo a repetir que entiendo que estáis siguiendo el documento que os he dejado en el aula virtual. ¿Vale? Lo que vamos a ver ahora, creo que es mejor que lo dejemos para el viernes, mediatrices, o sea, lo que son las rectas y puntos notables. Y voy a pasar directamente, lo digo por el tiempo que queda, y bueno, pues vamos a pasar directamente al área del triángulo, ¿vale? Y os voy a dejar un poquito de faena para... Bueno, ya he dejado faena para el viernes, ¿no? Vamos a aprovechar ahora que no tenéis casi faena de otras asignaturas para poner faena de matemáticas, ¿no? ¿Hay mucho lío o todavía no ha empezado la cosa? Vaya, pues se ha ido gente. Si hay faena, sí, pues si no lleváis, pero si es el primer día. ¿Por qué lío? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Tenéis cosas que hacer? Bueno, pues de mates también, que si no luego nos pillará el toro. Van a tope, ¿no? Claro, es que no sabemos lo que va a pasar. Y además, ya sabéis, ahora que está todo el grupo, pues bueno, pues vamos a... En matemáticas ya sabéis que tampoco es para tanto, quiero decir que no son cosas complicadísimas. Bueno, pues no veo lo del área ahora a mano, pero ya lo encontraréis. Voy al grano. ¿Pero os estáis yendo ya? Si todavía no es la hora. ¿La conexión es buena? A ver, quien haya hecho la pregunta... Vale. Un momento, que mire el chat, que alguien me hace preguntas y se me van de la... Es que tengo 3 o 4 ventanas abiertas aquí a la vez. El chat, a ver. La probabilidad 3, vale, pues sí, sí, sí. Cuando falte un minutito o dos, la vuelvo a hacer, vale. Y si no, cuando acabamos a las 5 que la gente quiera que se vaya y la vuelvo a explicar, ¿vale? Bueno, donde yo quería ir es aquí.
ya lo tengo. Yo en un triángulo, en lo que queda de clase, vamos a ver lo que es la fórmula. Vamos a ver fórmulas. Habéis visto que está en plural, no me he equivocado, es así. Del área del triángulo. Esta la que conocéis todos, todas, que sería tengo un triángulo. A ver qué triángulo podría poner. Este. A ver si me lo hace bien. No. Bueno, por no perder demasiado tiempo lo voy a hacer yo a mano alzada, pero vamos, lo haríamos con una regla bien. Vale, a este lado del triángulo le voy a llamar base. Y a la recta imaginaria, porque no forma parte del triángulo, por eso está en discontinua. El triángulo está hecho de 3 lados. Esto que estoy dibujando con línea discontinua es porque no forma parte del triángulo. Cuando digo no forma parte de la estructura del triángulo, pero sí que es una línea imaginaria que se puede definir dentro del triángulo. H es la altura. Y la altura se define como la recta. El viernes veremos más cuando veamos lo de las rectas notables, pero ahora me interesaba la altura. La altura no solo es lo que he pintado, sino que seguiría la prolongación de la altura, ¿veis? Sería todo eso, pero para lo que necesito es lo que queda dentro del triángulo. Es la recta que pasando por un vértice es perpendicular. ¿Vale? Perpendicular significa que forma un ángulo muy bien elevado de 90 grados. ¿Vale? Al lado opuesto a ese vértice. Lo voy a pintar ahora aquí. Esta recta forma 90 grados. ¿Vale? Por un lado y por otro. Vamos, solo con dibujarlo por un lado es suficiente. Y pasa por un vértice. Pasa por un vértice y con la base, que es el lado opuesto al vértice que estoy pintando, forma 90 grados. Esa recta se llama altura. La parte de la altura que me interesa, lo que llamo H, es lo que queda dentro del triángulo, lo que va desde aquí hasta aquí. O sea que esto es H. H es esa longitud. Vale, entonces yo puedo definir el área del triángulo. El área va a ser lo que voy a poner rayado. El área del triángulo la puedo definir como el producto de la base por la altura partido por 2. Esa es la definición que entiendo, si nadie me dice lo contrario, que todos conocéis y todos conocemos de área de un triángulo. ¿Vale? Esa sería la fórmula, que es muy útil y nos va a servir, y nos ha servido toda la vida para calcular el área del triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Si no decís nada, es que sí. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ver qué hora es. Yo creo que sí queda tiempo, un momento que cambie de pizarra. Un segundito. Vale, ya está. Ya está. Estamos ahí.
No, quedan más de 5 minutos, menos mal. Bueno, y ahora tengo el mismo triángulo. Lo voy a dibujar para que no nos perdamos. ABC. Y ahora voy a definir una nueva fórmula para calcular el área del triángulo, que se llama fórmula del sabio griego a quien se le atribuye, vamos, en este caso Herón de Alejandría. Y se llama la fórmula de Herón. Herón vivió en el siglo I después de Cristo, o sea que esta fórmula estamos diciendo que tiene 2000 añitos, vamos, no es de ayer. Entonces nosotros con la fórmula de Herón, que es una fórmula alternativa a la que hemos visto, para que veáis que hay más, y esta fórmula además sí que yo la voy a preguntar, o sea que os voy a pedir que se calcule el área con la fórmula de Herón. La otra no, la otra yo no le he encontrado nombre, la de toda la vida, la de base por altura partido por 2. No sé si se está viendo bien. Bueno, voy a cambiar de lápiz, o sea, de boli, que no la estoy viendo yo como quiero. El área, le voy a cambiar de color. El área es igual a la raíz cuadrada de S. Bueno, más que S, P menos A, P minúscula, P menos B y P menos D. Ojo, es P minúscula, por eso tiene el rabito más largo. ¿Y quién es P minúscula? P minúscula yo la llamo P mayúscula partido por 2, que es A más B más C partido por 2. La P mayúscula es el perímetro, la suma de la longitud de sus lados, y la P minúscula es el perímetro partido por 2, que también se llama semi. Semi es cualquier cosa que esté partido por 2, se llama semi-perímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para calcular con la fórmula de Herón lo que tengo que hacer es calculo, o sea, sumo los lados, lo divido entre 2 y luego lo que me dé lo multiplico por eso mismo menos un lado, eso mismo menos otro lado y eso mismo menos otro lado. Quedan todavía mucho tiempo y voy a hacer un ejemplo para que lo veáis. Voy a ir un poquito, bueno, a lo mejor es que iba demasiado lento, voy a ir a velocidad normal y luego si queréis pues en el vídeo ya aceleráis vosotros con el reproductor este multimedia. Entonces, por ejemplo, yo tengo, pues Carmen, en cuanto pueda, es que no es, bueno, o no es que no lo sé hacer bien, pero ahora tengo que guardar el vídeo, espero, está guardado en el aula virtual, estoy grabando con el Blackboard, que no me traicione el Blackboard y todo eso. La fórmula, un momento, no, ahora la pongo, vale. Pues ahora un momentito, Carmen y Kim. Vale, sí, la pongo ahora, un momento. Es que estoy buscando un triángulo de ejemplo. Mira, lo voy a hacer rápido para no pensar mucho. Esto que sea 3, 4 y 5. ¿Vale? Este triángulo es rectángulo. En todo triángulo rectángulo la altura es uno de sus lados. ¿Vale? Entonces, si yo hago el área de esto, área igual a base por altura partido por 2, tomo como altura el 3 y como base el 4. Me queda 3 por 4 partido 2, eso vale 12. Partido 2, que vale 6. Si lo hago con la fórmula de Herón, el semiperímetro es 3 más 4 más 5 partido 2, que es 12 partido 2, que es 6. Y el área, según la fórmula de Herón, sería igual al semiperímetro 6 por 6 menos 3 por 6 menos 4 por 6 menos 5, que sería semiperímetro por semiperímetro menos uno de los lados, por semiperímetro menos otro de los lados, por semiperímetro menos otro de los lados. Si hago esas operaciones, me da raíz cuadrada de 6 por 6 menos 3, que es 3, por 6 menos 4, que es 2, por 6 menos 5, que es 1. Esto es raíz cuadrada de 36, que todo el mundo sabe que es 6. Si os fijáis, ha dado lo mismo haciendo, bueno, salvo que yo me hubiera equivocado, ha dado lo mismo haciéndolo con una fórmula que con otra.
A ver, la fórmula de Herón no es que funcione de casualidad, sino que tiene que funcionar sí o sí, es otra forma, ¿vale? Entonces, se nos ha hecho la hora, tenemos que dejarlo aquí. El trabajo, o sea, la tarea para el viernes sería que os mirarais no me acuerdo si eran 14, aunque parezcan muchas páginas, para vosotros eso no es nada, 14 páginas, o estáis acostumbrados a leer cientos y cientos, pero aparte no son difíciles de leer, es simplemente tener claras esas pequeñas definiciones que van apareciendo, lo que es un punto, una recta, un ángulo, que muchas de ellas, o la mayoría, están ya más que sabidas y sobreentendidas, pero es porque nadie se le queda nada en el tintero. Y el próximo día atacaremos las demostraciones de lo que hemos visto en la primera pizarrita. Un momentito que la ponga. A ver, que la saque aquí. Un momento. Uy, un momentito. Ahí, ahora la veis, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí tenéis esto que queda pendiente para el viernes, la demostración de esto. Y para el viernes veremos la propiedad 4, que estaba en la página, si no recuerdo mal, está ahí apuntado. Pues si no estaba en la página, por ahí no lo sé, la buscamos. Y trabajaremos un poquito más la fórmula de Herón. Y el viernes veremos ya el teorema de Pitágoras y puntos y rectas notables para el viernes, ¿vale? Del triángulo, que eso está en el documento. Si lo queréis mirar antes, mucho mejor. Veremos cómo son y del triángulo ya nos quedará muy poquito, que el mismo viernes ya trabajaremos las áreas de otros cuadriláteros en general, empezando por la del cuadrado, el rectángulo, la de rombos, romboides y demás. Y por mi parte, a ver, me habías dicho, Ana, bueno, doy por finalizada la sesión, los que queráis ya salís, y Ana, a ver, que mire lo que me habías preguntado un momentito. Bueno, nada, espero que haya ido bien. Ahora cuando acabe con Ana, paro la grabación, porque igual lo que le digo a Ana también es interesante para los demás, y la cuelgo lo antes que pueda, ¿vale? Ahora enseguida tenéis clase vosotros y yo también. Venga, espero que haya ido bien. Espera que me conecte. A ver, ahora. Vale, pues adiós a todos y nos vemos el viernes, ¿vale? Venga, saludos. A ver, Ana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, Ana, estoy viendo la pregunta. La primera de 3, vale, voy allá. Voy a la 3. Un momentito. Voy a la 8. Vale, la prueba de 3. Vale, la prueba de 3 es la que decía que aquí, en la 8. Si era como los criterios de igualdad de triángulos. Es decir, cuando dos triángulos sean iguales, pues dos triángulos son iguales cuando sus tres lados y sus tres ángulos son iguales, pero no hace falta tener, sí, pues ahora la busco, no hace falta que mida los tres lados y los tres ángulos, sino que yo puedo saber sin hacer esa medida con menos faena que esos triángulos son iguales, sin necesidad de, mira, tres lados y tres ángulos es medir 6 cosas. Si puedo medir menos de 6 cosas, pues mejor para mí. Espera que se ha quedado esto enganchado aquí. Entonces, vale, esto está por aquí. Vale, ahora sí, para ser mejor. Entonces, lo que yo he dicho es que, voy a poner el láser. Yo lo que había dicho es esto. Vale, ahora sí que se ve. Sí. Yo lo que había dicho es que estos dos triángulos que he pintado aquí de mala manera, pero bueno, se supone que son iguales porque aunque los pinte de mala manera, yo digo que esto es A, esto es A, esto es B, esto es B, esto es C, esto es C,
Esto es el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Esos dos triángulos son iguales sí o sí, porque sus tres lados, sus tres ángulos son iguales. Ahora, necesito medir esas 6 cosas o cuando lleve medidas 2 o 3 de ellas ya diré que son iguales. Pues pasará eso, que si los tres lados son iguales, si yo mido los tres lados y son iguales, ya no hace falta seguir midiendo los ángulos. Sí o sí van a ser los mismos, porque si los tres lados son iguales, no va a haber manera de que formando un triángulo se pongan de otra manera. ¿Me explico? Si quieres pon el audio, iremos más rápido. Ana. Raquel, se le ha rayado. ¿Pero eso qué significa? Que se ha ido a la porra. Ah, vale, vale. Pues nada, sí me está. ¿Pero me está oyendo? Ah, que se le ha parado. Sí, vale, vale. Pues nada, pues si me está oyendo, que te diga si lo ha entendido. Esto hasta aquí, ¿lo habéis entendido lo que he dicho? Sí, vale, perfecto, pues sigo. Otra forma de verlo es dos triángulos son iguales, con que yo mire que tienen iguales este lado y el ángulo que hay entre ellos, este lado, este y el ángulo que hay entre ellos, o este lado y el ángulo que hay entre ellos, con que yo vea eso, con que estas dos cosas sean iguales, el resto del triángulo tiene que ser igual, porque no hay otra manera de colocar el tercer lado si los dos ángulos son iguales, los dos lados son iguales y ese ángulo es el mismo, el tercer lado sí o sí tiene que ser el mismo, sí o sí. Y cuando tenga tres lados iguales, he dicho antes que el triángulo era igual, pues ya lo tengo. Con dos lados y el ángulo que forman esos dos lados igual, ya el triángulo es igual al otro. Tercer criterio, que tengan igual un lado y los dos ángulos contiguos. Pues cojo y digo, mira, vamos a ver, con que yo tenga igual el lado A y el ángulo este y este ángulo, si esos ángulos son iguales, no queda más remedio que el segundo y tercer lado acaben formando este triángulo, que es igual que el inicial. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Los que están... Es que todos lo entienden, o sea, todos lo entendéis. Vale, pues si nadie me dice que no, cerramos la sesión porque vais a coger vosotros, vais a entrar a la otra y yo también. ¿Vale? Pues, vale, pues nos vemos. De nada, nos vemos el próximo día, el viernes, pero a las 3:30, ¿vale? Lo cambiaré esas. Vale, hasta luego. Voy a ver que haya grabado bien.